Muy buenas tardes con todos los presentes. Reciba un cordial saludo de quien les habla, Ángel Arévalo, un estudiante del Instituto Técnico Superior Compusur, de la carrera de la tecnología de incendios forestales y operaciones de rescate. El propósito de esta charla es para dar a conocer acerca de los incendios forestales. El tema principal es el comportamiento del fuego en los combustibles. Pero antes de nada, pues voy a invitarles a compartir este video acerca de lo peligroso que es un incendio forestal. Entonces, vamos a ilustrar este video y luego de eso pues continuaremos con la capacitación. Les invito a que pongan atención en el video y luego de eso continuaremos con la charla. La Tierra, un lugar espléndido, lleno de vida y resplandor. Mamíferos, reptiles, insectos y sus depredadores. Todos ellos viven en lugares de alta vegetación y lugares que nos estremecen por su majestuosidad. La Tierra es también hogar del ser humano, capaz de dominar el fuego, o por lo menos de eso creo. Herramienta y arma. El fuego. ¿Qué es lo que pudiese causar un incendio forestal? Dentro de lo que podríamos llamar el origen del incendio y sus causas, es de importancia destacar que según estudios, el 95% de los incendios forestales son ocasionados por la mano del hombre. Escenarios como fogatas y colillas de cigarro mal apagadas, el abandono de tierras y la preparación de áreas de pastoreo con fuego se encuentran entre las situaciones que son capaces de generar un incendio forestal. A esto le podemos agregar los factores climáticos que inciden en la propagación de este mismo, ya sean la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, vientos fuertes, entre otras situaciones. Son un panorama más que óptimo para un incendio desmedido que a niveles generales puede propagarse exponencialmente, si no se previene de manera adecuada, pudiendo culminar en consecuencias inmensurables para el propio ecosistema y como factor climático a nivel mundial. ¿Son realmente tan terribles las consecuencias de un incendio forestal? Las consecuencias de un incendio forestal son más que graves para el ecosistema y el medio ambiente en general. Modifican completamente los paisajes y la vegetación, y con ello toda la vida presente en estos. Erosionan el suelo y no permiten la humidificación de este. Contaminan el aire y las aguas con sus cenizas. Además, producen una cuota importante de dióxido de carbono, que provoca el incremento del efecto invernadero de la Tierra, aumentando cada vez más el calentamiento global. En fin, afecta a todo nuestro planeta desfavorablemente, quemándolo, ahogándolo, matándolo, y con él todo a su paso. Un claro ejemplo de este terrible desastre fue un incendio forestal ocurrido en Australia a finales de 2019, el cual se extendió hasta principios de 2020. 12 millones de hectáreas fueron arrasadas por el salvaje fuego, lo que supone el 21% del área boscosa de los estados australianos de Victoria, Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia del Sur. Entre las zonas afectadas más dañadas se encuentran parques naturales, reservas y bosques. Durante este lamentable evento, 34 personas perdieron la vida en los incendios y 417 más de manera indirecta, debido a la inhalación de humo. Cerca de 18.000 australianos tuvieron que desplazarse. El fuego destruyó 5.900 edificios, de los cuales más de 2.800 eran casas. El coste de la recuperación se cifró en $4.5 billones australianos.
Y entonces, ¿qué podemos hacer ante tal desastre? ¿Cómo prevenimos un incendio forestal? Según varias instituciones a nivel mundial, entre el 95 y 99% de los incendios comienzan por descuidos humanos, incluyendo situaciones negligentes o accidentales, prácticas agrícolas y algunas que son de forma o carácter intencionales. Es por todo esto que se hace necesario conocer cómo prevenirlos. Si te llegas a encontrar en un bosque, procura tener en cuenta estas recomendaciones para prevenir un incendio forestal. Primero, si se acampa, hay que hacerlo en lugares autorizados. Segundo, se debe cumplir con las restricciones de acceso a zonas forestales en épocas de riesgo, y en especial no prender fuego. Tercero, evitar fumar y menos lanzar colillas de cigarrillo ni fósforo en la vegetación que pudiese arder, sobre todo en la vegetación seca, ya que esto puede ocasionar un incendio forestal. Cuarto, no dejar materiales que puedan arder en la cercanía de un bosque, especialmente botellas de vidrio, cristales o espejos, ya que por la acción de rayos solares pueden convertirse en una fuente de calor y provocar un incendio. Tienes que llevártelos y dejarlos en un lugar adecuado. Quinto, no prender fuego en los terrenos. Sexto, no quemar basura. Séptimo, no utilizar herramientas que pueden generar chispas. Octavo, evitar arrojar materiales inflamables y objetos encendidos en carreteras y caminos. Noveno, en terrenos forestales, pastizales y zonas rurales, evita el uso de maquinaria y el tránsito de vehículos que emitan chispas. Décimo, guardar líquidos inflamables en zonas protegidas. Décimo primero, no estacionar automóviles en la orilla de la carretera donde haya hierba seca. Décimo segundo, si se va a acampar, no se debe dejar la basura. Décimo tercero, se deben evitar hacer fogatas porque son un gran riesgo, pero si es absolutamente necesario, se deben hacer siguiendo tus pasos. Hay que hacerlas en un lugar despejado donde no haya ramas, árboles o elementos en un diámetro de 2 a 5 metros alrededor. Tampoco se debe manipular otra fuente de calor como velas o inciensos. No se debe perder de vista en ningún momento. Por ningún motivo hay que ubicarlas bajo un árbol o en lugares con viento. Hay que delimitar la zona del fuego con arena, piedras o zanjas para evitar que se propague. Se debe colocar leña seca, encenderla con cuidado y procurar que no salten chispas. Hay que tener a mano elementos para apagar la fogata, como arena, tierra o agua. Al término de la fogata hay que apagarla por completo, cubriéndola con tierra, agua o piedras, y revisar que no queden carbones o leños encendidos. Antes de retirarse del lugar, hay que asegurarse de que la fogata se encuentre completamente apagada. Décima cuarta. En prácticas agrícolas, si se va a hacer una quema, es necesario solicitar la autorización oportuna. Además, se aconseja extremar todas las precauciones en su ejecución, como por ejemplo, haciendo una brecha guardarrayada para que el incendio no se propague. Bueno, como ustedes pudieron observar este video, realmente es impactante, ya que como ustedes pueden ver, estos incendios que se provocaron alrededor de todo el mundo, en especial en Australia, donde dice que se consumió una gran cantidad de bosques y de muchos materiales combustibles, donde se tuvo que enviar muchos recursos, tanto materiales como personal y económicos. Imagínense todo ese gasto que provocan esta clase de incendios. Es realmente preocupante, muy en especial a las pérdidas humanas. Como ustedes pudieron observar en el video, no sé si alguien me podría decir cuál es una de las causas principales que se provocan en un incendio forestal. ¿Quién me puede decir cuál es una de las causas principales que provoca un incendio forestal? La contaminación del medio ambiente. Sí, bueno, en parte sí es así. Cuando existe un incendio forestal hay contaminación, por ende. Pero ¿quién es uno de los principales causantes de estos incendios? Por lo general, la misma mano del hombre. Exactamente, como dice en el video, más del 90% de los incendios forestales son provocados por la misma mano del hombre. O sea, somos nosotros mismos los que estamos destruyendo nuestra naturaleza, nuestros bosques, nuestros campos, nuestras montañas. Entonces nosotros debemos hacer algo ya para terminar con esta quema indiscriminada de lo que es las montañas, los bosques. Por eso
pedimos la concientización de la gente, y justamente para eso es esta clase de charlas, de motivaciones, de que la gente siga impulsando a poder controlar de mejor manera esta clase de quemas indiscriminadas que realizamos aquí en los campos. Aquí mismo en nuestra ciudad hay las quemas agrícolas que lastimosamente no tienen el asesoramiento, no tienen las debidas precauciones para realizar este tipo de quemas, y lastimosamente cuando se dan este tipo de quemas agrícolas no las hacemos con el debido cuidado que debería ser, y justamente eso es lo que provoca esta clase de incendios forestales. Entonces yo quisiera, vamos a continuar con las diapositivas. Como objetivos principales tenemos, el objetivo general en sí es conocer el comportamiento del fuego en los materiales vegetales combustibles. Tenemos los objetivos específicos, no sé si me ayuda con la lectura del... Reconocer la clasificación de los combustibles. Identificar los factores que causan cambios en el contenido de humedad del combustible. Entonces, esto va a ser nuestros objetivos específicos, ¿no? Reconocer la clasificación de los combustibles, identificar los factores que causan cambios en el contenido de humedad del combustible, ¿no es cierto? Vamos a continuar con la... En la introducción, a ver, no sé si es que me ayuda con la lectura, por favor. Introducción. Uno de los temas de triste actualidad durante el verano son los incendios forestales. Su impacto ecológico es muy superior a lo que se ve a simple vista y sobrepasa incluso las áreas afectadas. La destrucción de biodiversidad, el aumento de la desertificación o la disminución de la calidad de las aguas y la atmósfera, con algunas de las consecuencias negativas posteriores a un incendio. La recuperación de los bosques afectados, si es que se consigue, puede llevar décadas. Muchas gracias. Si ven, entonces hablamos de que esto de los incendios forestales es una triste realidad en la actualidad. ¿Por qué en la actualidad decimos, en estas épocas de verano, de sequía, lastimosamente siempre tenemos estos problemas de incendios forestales? Por eso es que en tiempos de sequía estos incendios se vuelven más propensos y más peligrosos, ya que vamos debilitando los terrenos, los montes, las montañas, cada vez que provocamos uno de estos incendios. Dice que la destrucción de la biodiversidad, como todos sabemos, en los bosques, en los páramos, hay diversidad de plantaciones, ¿no es cierto? Tenemos de todo tipo. En un incendio, pues todo eso se va destruyendo. La fauna, todo su hábitat que viven en estos sectores, pues se destruyen a causa de estos terribles incendios. La atmósfera, como dicen, va contaminando el medio ambiente. Por eso es que cada vez nosotros tenemos este efecto invernadero, donde la capa de ozono cada vez es más débil. Sí han visto de que ahora el sol pega con mayor fuerza. ¿Por qué? Porque lastimosamente la capa de ozono ya está cada vez más débil. Eso tenemos como introducción. Vamos a continuar con... Los incendios forestales, dice, liberan a la atmósfera importantes cantidades de CO2, además de otros gases y partículas, la cual favorece el efecto invernadero y el cambio climático. Como lo que les decía, ¿no es cierto? Esto provoca el efecto invernadero, donde que contaminamos en la atmósfera y lógicamente que la capa de ozono cada vez se va debilitando con los cambios climáticos, y la liberación del CO2 que provoca esta clase de incendios hace de que el ambiente se vaya contaminando cada vez más. En distintas partes del mundo se han producido catástrofes de grandes proporciones, afectando no solo a su lugar de origen, sino también al entorno de donde éste se origina. Entonces esto quiere decir de que no solo porque si es que se ha dado, en este caso aquí en Riobamba se da un incendio, pues solo a este lugar va a salir afectado, sino hablamos de que
todo el mundo va a salir perjudicado cuando se origine esta clase de incendios. ¿Por qué? Porque está afectando a contaminar lo que es todo el ambiente, la atmósfera, y esto va a traer después graves consecuencias. Vamos a continuar con la... Tenemos aquí unos conceptos básicos, no sé si me ayudan con la lectura, a ver, de fuego. Es una reacción química en cadena con desprendimiento de luz y calor producidos por la combustión de un cuerpo. Justamente, esto es un concepto básico de lo que es el fuego. Ahora yo quisiera hacerles una pregunta. No sé si ustedes, ¿qué podrían decir acerca del fuego? ¿Ustedes creen que el fuego sea nuestro amigo o nuestro enemigo? ¿Qué diría usted que... Amigo. Si es un amigo el fuego, ¿no es cierto? Porque si lo necesitamos. También, pero podría ser un enemigo. ¿Qué dice? Claro que sí, porque si no lo controlamos se nos sale de nuestras manos. Correcto, exactamente. Entonces, digámosle que tenemos bajo dos puntos el fuego. A la vez es nuestro amigo porque gracias al fuego nosotros podemos preparar nuestros alimentos, podemos abrigarnos al sol tal vez al sol de una fogata. Entonces es muy importante también el fuego, pero siempre y cuando el fuego esté bajo nuestro control. Pero si ya se sale de nuestro control, pues entonces ahí sí pasaría a otro punto, sería como nuestro enemigo, como hablamos de los incendios forestales. Si no estamos preparados, si no sabemos cómo manejar este tipo de incidentes como es el fuego, pues se va a transformar lastimosamente en nuestro enemigo. Vamos a continuar. Combustibles forestales, ayúdeme con la lectura, por favor. Combustibles forestales son todos aquellos materiales vivos o muertos que pueden arder en el bosque. Exactamente, ¿no es cierto? Hablamos de todo material combustible, vivo o muerto, siempre va a arder en un incendio forestal. O sea, que vamos en todo bosque, llanura, que tengamos donde se presente un incendio forestal, pues estos combustibles van a arder de igual manera. Continuemos. Incendio forestal es un fuego que se da en bosques naturales o artificiales, producidos por la acción del ser humano o causados por la naturaleza, y que avanzan sin ningún control, ocasionando daños ecológicos, climáticos, económicos y sociales. Lo que les decía, ¿no? En los bosques, pues, el fuego avanza sin ningún control, ya que en todo bosque tenemos diversidad de plantaciones, de arbustos, de todo tipo. Entonces esto va a ocasionar daños ecológicos, como les decía, al medio ambiente, va a contaminar, daños climáticos, lógicamente ese CO2 que provoca estos incendios pues va a contaminar el medio ambiente. Económicos, como digo, si nosotros lastimosamente aquí hemos tenido muchos incendios de bosques, imagínense al perder un bosque entero, la madera lógicamente que subirá el costo. ¿Por qué? Porque para nosotros poder volver a conseguir la reforestación de un bosque va a ser mucho más difícil. Tarda años, lógicamente. Para nosotros poder sembrar un árbol y recuperarlo, dice que va a durar muchos años. Entonces, esto también habla de lo económico y lo social. Lógicamente que todas las personas vamos a salir afectadas, porque las personas del campo ya no van a tener esa facilidad de sembrar o de sacar sus productos, como en este caso la madera. Va a subir el precio, va a subir el costo, entonces va a afectar a toda la sociedad, ¿no? Eso es lo que habla de este concepto de incendios forestales. Vamos a continuar, por favor. Combustión de los combustibles en el bosque. Ayúdame con la lectura, por favor. En todo bosque existen materiales vegetales combustibles de distinta naturaleza, los cuales entran en combustión cuando se produce un incendio. Gracias. ¿No es cierto? Dice que en todo bosque, todo material vegetal combustible de distinta naturaleza, como digo, en los bosques existen materiales de todo tipo, materiales vegetales de todo tipo, que cuando entran en combustión producen los incendios. O sea, un material vegetal ya que se prendió y se va contaminando y arrasa con todo. Tenemos la clasificación, ayúdeme con la lectura de la clasificación. Por su estado, verdes árboles y arbustos sin follaje, secos árboles muertos.
Por su estado, entonces tenemos dos partes, ¿no es cierto? Los materiales combustibles verdes, hablamos de los árboles y arbustos con o sin follaje. Entonces, los materiales verdes hablamos que son los materiales vivos, los que están en su pleno desarrollo. Y tenemos los materiales vegetales secos, hablamos de los árboles, materiales, hojas y todas esas cosas que ya no tienen vida, ya han cumplido su vida, su ciclo de vida, ¿no es cierto? Entonces, continuemos. Por su tipo, a ver si es que me ayuda con la lectura, por favor, el primero. Combustibles ligeros, hierbas, hojas acículas, ramillas. Correcto. Entonces hablamos de los combustibles ligeros, son las hierbas, las hojas, las acículas, las ramillas, ¿no es cierto? Esos son los materiales combustibles que encontramos preferentemente en épocas de sequía, ¿no? Las que ya se caen y están muertas. Continuemos, combustibles pesados. Combustibles pesados, troncos, ramas, raíces y plantas vivas con su follaje. Justamente lo que dicen, ¿no? Los combustibles pesados son los troncos, las ramas grandes, las raíces, porque tenemos raíces también ahí de los mismos árboles, son partes grandes. Y las plantas vivas con su follaje, hablamos de todos los árboles grandes, inmensos, ¿no es cierto? Los combustibles superficiales, ayúdame con la lectura. Aquellos que se encuentran sobre el suelo mineral o a menos de metro y medio como humus, hojas, hierbas o matorral. Correcto, los combustibles superficiales entonces son aquellos que se encuentran sobre el suelo mineral o a menos de metro y medio como los humus, las hojas, las hierbas y los matorrales. Continuemos, los combustibles subterráneos, ayúdenme con la lectura. Los combustibles subterráneos se encuentran en el suelo vegetal, incluyendo en el mantillo o humus. El mantillo o humus, estos son los combustibles subterráneos. Tenemos los combustibles aéreos, forman el vuelo de las masas como ramas, follajes de copas, árboles muertos en pie. Estos son los combustibles aéreos. Vamos a continuar con él. Tenemos los combustibles por su tamaño. A ver, ayúdenme con la lectura, por favor. Combustibles finos o ligeros, todos aquellos que presentan un diámetro menor de 5 milímetros, como hojarasca, pasto, acículas de pino. Acículas de pino, exactamente, como tenemos en las diapositivas, las acículas de pino son estas, las hojitas. Cuando ya hay secas, no sé si alguna vez nos hemos ido al campo y hemos visto en los bosques de pinos, encontramos gran material de estas hojitas, las acículas de pino. Cuando ya se secan, pues caen y encontramos en gran cantidad en el bosque, ¿no es cierto? Esos son los combustibles finos o ligeros. Tenemos los combustibles regulares, aquellos mayores de 5 a 5 milímetros de diámetro, como son los troncos gruesos o las ramas gruesas, como vemos en las diapositivas. Continuemos, por favor. Las características de los combustibles. Ayúdame con la lectura, por favor. Continuidad uniforme. No hay interrupción en la vegetación. El fuego se propaga sin barreras. Exactamente, entonces como vemos dice continuidad uniforme es cuando el material combustible es más denso y no tiene ninguna otra barrera que corte este tipo de incendios, entonces va arrasando con todo, como vemos nosotros en la diapositiva. Esto se trata de la continuidad uniforme, la vegetación es más compacta y no tiene un donde que pueda morir el fuego, avanza continuamente. Tenemos la continuidad no uniforme. A ver si es que me ayuda con la lectura, por favor. Continuidad no uniforme. La vegetación se destruye en forma dispersa e irregular. Justamente es todo lo contrario, ¿no es cierto? Aquí tenemos que la continuidad no uniforme es donde que siempre hay una barrera que corta el paso del avance del fuego. Como podemos ver, tenemos lagos, rocas, pendientes, las que son hechas por la misma naturaleza. Esas son las formas de continuidad uniforme que cortan a la vegetación y por ende cortan el avance del fuego. Vamos a continuar con la disponibilidad del combustible. No sé si me ayuda con la lectura. Es aquel que está en condiciones de arder y consumirse durante el incendio. Justamente, ¿no es cierto? Es aquel combustible que está
en condiciones de arder y consumir durante el incendio. O sea, hablamos del combustible que está seco y que está en todos los bosques, y por ende pues tienden a consumirse durante el incendio. Tenemos la cantidad de combustible total, es todo el material en el sitio vivo o muerto. Como podemos ver aquí en la diapositiva, tenemos combustible vivo y tenemos combustible muerto, ¿no es cierto? Porque vemos el follaje del combustible que está atrás del árbol, ¿no es cierto? Está verde, entonces este combustible es el combustible vivo, y el combustible muerto, como podemos observar, el árbol está ya totalmente seco, ¿no es cierto? Continuamos, ayúdenme con la siguiente. El combustible disponible es la cantidad de combustible que no están disponibles para quemarse, ya sea por un alto contenido de humedad o por ser demasiado grande. Troncos, tacones. Y tacones, ¿no es cierto? Entonces, esta disponibilidad de combustible, hablamos de que es un combustible un poquito más fuerte, más duro de quemarse, como son los troncos, los tacones, las raíces mismas. Siempre va a ser un poco más dificultoso en quemarse, o sea, un poquito, se va a demorar en consumirse este tipo de material. Acá tenemos la disponibilidad del combustible, puede cambiar según la hora del día, la época del año, ubicación o tiempo. Hablamos de que al cambiar según la hora del día, si nosotros como bomberos que hemos acudido a incendios, hay en épocas del año, como en este caso en verano, que son épocas de sequía y las temperaturas son más altas, hemos tenido que acudir a este tipo de incendios con temperaturas muy altas, entonces siempre es un poco más dificultoso para el bombero tratar de controlar este tipo de incendios, ya que desgastan más rápidamente al personal, al bombero, uno se deshidrata. Entonces este tipo de combustibles, o sea, en este tipo de cambios climáticos, pues es realmente un poco más dificultoso el combatir este tipo de incendios. En la época del año, como hablábamos en verano, en épocas de sequía, donde no hay lluvia, la ubicación o tiempo, hablamos de ubicación en lo que es en laderas, en pendientes, es un poco más riesgoso, más dificultoso, y lo que es el factor climático también ayuda a que se propague con mayor facilidad los incendios forestales. Vamos a continuar con el contenido de humedad del combustible. Ayúdenme con la lectura, por favor. Es el factor determinante para evaluar la disponibilidad del combustible para arder, pues esta determina la cantidad de calor requerido para encender el material vegetal. Algunos de los factores que ocasionan cambios en el contenido de humedad del combustible puede ser la temperatura, humedad relativa, exposición al viento, pendiente. Exactamente, justo lo que hablábamos, ¿no es cierto? De que en los incendios forestales siempre hay los factores determinantes, como son la temperatura. Eso les hablaba de que en un incendio forestal en épocas de sequía, pues el calor es más intenso, el calor es más fuerte. Entonces eso hace de que se dificulte más poder controlar un tipo de estos incendios. El bombero se desgasta más, se deshidrata más, entonces necesitamos de mayor, ¿cómo se puede decir? Mayor ayuda de parte del personal, o sea, invertimos más recursos para poder combatir este tipo de incendios. En la humedad relativa, pues hablamos de que los materiales combustibles son un poco más húmedos, son más duros de consumir. Esto se da en épocas de lluvia. Entonces, por lo general, en ese tipo de vegetación va a ser un poco más lenta el incendio, ¿no es cierto? La exposición al viento, lógicamente que eso va a ayudar a que se contamine más rápidamente el material combustible. Como les hablaba de las pendientes, siempre es un poco más riesgoso, más peligroso. Las pendientes en los incendios forestales es algo que ha dificultado al bombero en poder controlar un tipo de estos incidentes, ya que
por el factor climático y el terreno no se conoce bien, entonces siempre es peligroso y dificultoso controlar un incendio de en este tipo de pendientes. Vamos a continuar, por favor. Las sustancias químicas, ayúdeme con la lectura, por favor. Algunas especies vegetales contienen una serie de materiales volátiles e inflamables, tales como aceites esenciales, cera y resinas que les confieren disponibilidad para arder bajo condiciones en que otros combustibles no lo harían. Continuamos. Mientras más altos sean los contenidos químicos, más altos serán los valores y la intensidad calórica y velocidad de propagación. Miren, qué importante es saber y conocer el tipo de material que se va a consumir. Dice que algunos materiales vegetales contienen materiales químicos volátiles e inflamables, como son, dice, la resina, la cera. Ahí tenemos, miren, un ejemplo de un eucalipto que tiene material combustible que puede ser más peligroso para la contaminación. Igual tenemos los árboles de pino, que también tienen un material combustible, que esto dificultaría el trabajo, la labor de un bombero al combatir un tipo de estos incendios, ya que estos materiales, como dice, pueden transformarse en materiales volátiles e inflamables. Mientras más altos sean los contenidos químicos, más altos serán los valores en la intensidad calórica. Lógicamente, que si tenemos materiales químicos, van a ser más intenso la llama, más intenso el calor y más dificultoso en combatir este tipo de incidentes. Vamos a continuar, por favor. ¿Por qué los combustibles se queman rápidamente en un incendio? A ver, ayúdenme usted con la primera lectura. Presencia de combustibles que estén muy secos. ¿No es cierto? Entonces, si tenemos presencia de combustible más seco, lógicamente que va a ser más fácil de consumirse, ¿no es cierto? Esto va a quemarse más rápidamente. Continuamos con el segundo, por favor. Follaje de la corona secos por un incendio sobre el suelo. ¿No es cierto? Entonces, ya hablamos de que estos materiales secos los encontramos en épocas de verano, en sequía, y siempre va a ser, como les digo, más fáciles de consumirse, ¿no es cierto? Más fácil de quemar. Continuemos con la... Es una sequía cuando hay gran cantidad de follaje de matorral. Claro, lógicamente que en época de sequía vamos a encontrar gran cantidad de estos materiales ya en el suelo, porque ya han muerto y por ende en estas temporadas pues los árboles ya más encontramos muertos y las hojas caídas sobre la superficie del suelo. Entonces, esto es lo que podríamos hablar del material combustible que nosotros se presenta en los incendios forestales. ¿Hay más diapositivas? Ya, entonces yo les agradezco mucho su atención y yo lo que sí quería acotar es una cosa de que nosotros estamos en el deber de compartir estas pequeñas charlas, de aportar con algo a la sociedad para de alguna manera poder evitar este tipo de incidentes, ya que para nosotros los bomberos se nos complica siempre cuando se presenta estos tipos de incendios, gastamos muchos recursos y a la final vamos a salir afectados toda la población, toda la sociedad. Entonces, qué mejor nosotros empezar desde aquí, desde el hogar, de nuestras casas, de nuestros familiares, saber de que cuánto daño hace un incendio forestal, cuánto daño ocasiona en lo social, político, económico. Entonces, qué mejor empezarlo desde aquí y compartir, de aquí pasar la voz a nuestros vecinos, a nuestros amigos y a nuestras amistades y decirles cuán importante es cuidar nuestra naturaleza, nuestros bosques, nuestras montañas. Esto ha sido un aporte muy importante y gracias a ustedes por la atención brindada y esperemos de que nos sirva de mucho en lo posterior para de esta manera nosotros poder hacer algo por cuidar nuestros bosques, nuestras montañas, la naturaleza en sí,
Ustedes saben que cuando nosotros a veces hemos tenido excursiones al campo, siempre nosotros prendemos unas fogatas y todo eso, pero ahora que ya nosotros sabemos el daño que ocasiona, tenemos que hacerlo de mejor manera, con más cuidado, con más precaución, ¿no es cierto? Y yo les agradezco mucho y espero de que les haya servido de mucho y pongamos en práctica todo esto a lo posterior. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias con todos.